Bueno amigos, seguimos en esta ocasión. Ahora toca el turno a Daniel Arriaga, especialista en las áreas médicas relacionadas al ejercicio físico, docente de escuela de entrenadores y por supuesto con una gran trayectoria en muchísimas instituciones, impartiendo cualquier cantidad de capacitaciones, muy conocido para muchos. Para los que no, es la oportunidad indicada para que conozcan la calidad de clases que da en Escuela de Entrenadores. Dani, muchas gracias por venir aquí. Gracias por ser parte de este tercer seminario. Estamos enmarcados también en el 6º aniversario de la escuela y es un gusto tenerte. Muchas gracias. Y a nombre de toda la comunidad, muchas gracias por lo que vas a compartir. Brevemente, Dani, ¿de qué va a tratar tu tema el día de hoy? Bien, pues muchas gracias. Antes que nada, te quiero agradecer, Mau, por esta oportunidad de poder compartir el conocimiento para todos ustedes, sobre todo en este seminario que tiene un gran impacto y que tiene una gran trayectoria y una gran tradición de 3 años y de 6 años. 3 años del seminario, 6 años de la Escuela de Entrenadores. ¿Qué vamos a platicar hoy? Bueno, pues es un tema que hoy todo tiene una gran relevancia e importancia. Es el entrenamiento y el impacto que tiene en distintos escenarios. Vamos a hablar acerca de cómo vamos a poder hacer algunas diferencias, de qué tan conveniente es trabajar en casa, trabajar en gimnasio o en un lugar adaptado. Aquí vamos a tocar algunos puntos muy específicos y vamos a hacer, obviamente, recalcar el por qué tan importante la ayuda profesional, el profesionalizar nuevamente, haciendo la redundancia, de todos y cada uno de los miembros que van a llevar a cabo el entrenamiento y sobre todo a planear tu entrenamiento, y que sí, lamentablemente no va a ser lo mismo algunos espacios. Ya lo vamos a ver ahorita en breve y ver las condiciones en las cuales hemos preparado este tema para que hoy, en esta pandemia, nos ha modificado la vida y también indudablemente va a cambiar la forma de entrenar. Exacto, Dani, pues es un gusto recibirte. Bienvenido nuevamente. Te dejo para que empieces con tu clase y pues gracias, Dani. Bienvenido. Mau, muchas gracias. Saludos. Seguimos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Marquito. Bueno, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Acondicionamiento físico en distintos escenarios. El día de hoy queremos hacer hincapié en que indudablemente esta pandemia nos ha modificado las condiciones de cómo vamos a llevar el entrenamiento. El entrenamiento per se requiere forzosamente una planificación, una periodización. Quizá me estoy adelantando un poco, pero sí es importante que tomemos en cuenta acerca de estos conceptos, ya que ello nos va a brindar una serie de condiciones de un éxito o no un éxito, de prever lesiones o en su defecto lograr esos objetivos que te llevamos a cabo, y el principal objeto del por qué hacer ejercicio. Una pregunta importante que te debes estar haciendo en este planteamiento es, bueno, sí, quiero tener actividad física, quiero tener ejercicio, quiero hacer entrenamiento. Sin embargo, uno de los planteamientos sería, ¿para qué estoy haciendo ejercicio? Retomando un poco acerca de las condiciones del entrenamiento deportivo, recuerden que siempre va a tener un componente lúdico. Lúdico tiende a ser, si nos vamos un tanto a la raíz del esquema, ludos, jugar, una parte de un intercambio. Todos, indudablemente, al momento de empezar a socializar, lo hacemos a través del juego. El deporte, clasificado en actividad deportiva, actividad física, deporte o entrenamiento de alto rendimiento, tiende a tener objetivos ya muy característicos y específicos. Sin embargo, sus raíces y sus inicios indudablemente fueron lúdicos, de poder tener una socialización, de poder tener un intercambio con la sociedad y desarrollarnos, trascender a través de esa actividad física, a través del deporte. Entonces, ello nos brinda este pequeño planteamiento que tenemos, un fundamento. Vamos a dar lectura a esta pequeña diapositiva que vamos a desarrollar para que de ahí fundamentemos el recorrido de esta plática. Tenemos, el entrenamiento deportivo tiene como una misión la formación multilateral de las personas. ¿A qué nos referimos con multilateral? Multilateral no solamente es la parte física, la parte del engrosamiento, el crecimiento de los músculos. Tiende a generar también un crecimiento de capacidades intelectuales, un poco referente a algo que vamos a hablar que se denominan funciones ejecutivas. Más adelante lo vamos a llevar. Indudablemente ya tenemos conocimiento de qué son las capacidades condicionales y coordinativas. ¿Qué es lo que quiero desarrollar? ¿Qué es lo que quiero adaptar? ¿Hacia dónde quiero llegar con el deporte? ¿Recuerdas la pregunta inicial que te hice? ¿Por qué quiero practicar deporte? ¿Por salud? ¿Por entretenimiento? Inclusive también, ¿por qué no? Una cuestión de pasatiempo, de hobby, es válido también esa práctica deportiva. Indudablemente va a generar otros cambios y otros menesteres del rumbo que le vamos a dar a la intensidad, a la carga, etcétera. Continúo. Desde el punto de vista físico, funcional, estamos hablando, insisto, si hablamos de multilateral, estamos hablando de distintos horizontes. El trabajar con el deporte tiende también a generar o mejorar en dos extremos
a mejorar la condición de ánimo o en su defecto también estresar. ¿Por qué? Si estamos trabajando con un disestrés, con una carga negativa, estamos hablando de un proceso probablemente de una competencia, precompetencia o probablemente que estamos teniendo algunos complejos que están interrumpiendo el desarrollo emocional psicoafectivo del deporte. Continuamos. Motriz. Indudablemente la parte motriz, como ya lo podemos saber, tiene un gran componente. Desde las implicaciones de las funciones cerebrales hasta las conexiones a través de las neuronas sensitivas, todas las motoras, neuronas motoras, tanto sensitivas como eferentes aferentes, y todas las reacciones que dan los músculos, que en algunas condiciones nos maravillamos de cómo reacciona el músculo, pero también, sobre todo, la visión, el olfato, el oído, que también tienen mucho que ver con la práctica motriz y el plan mental y el esquema motor que tenemos trabajando, y que esto tiende a generar una especialización cuando estamos hablando de la neuroanatomía aplicada al movimiento, que es maravilloso esto. Entonces aquí tenemos un primer punto de diferencia que no va a ser lo mismo. No van a ser las mismas aristas y los mismos resultados cuando trabajemos un entrenamiento en un lugar diseñado para efecto tal versus a un lugar adaptado, que en este caso podría ser la misma casa o en su defecto algún espacio fuera de las condiciones de la vivienda que nos generen un espacio propicio para practicar una actividad física, no un entrenamiento. Que esté bien diferenciado lo que estoy planteando. No va a ser lo mismo un entrenamiento en un lugar adaptado como en un gimnasio, en un deportivo, en una cancha o en su defecto en un box de entrenamiento, por ejemplo, de entrenamiento funcional, versus a un espacio adaptado. No son las mismas características. Y sobre todo el componente psicoafectivo. En este caso, como habíamos mencionado, sí tiende a ser una diferencia enorme el hecho de tener que generar algún tipo de actividad física para mantener la condición funcional de nuestras capacidades condicionales y coordinativas a tener un entrenamiento como tal. ¿Recuerdan el planteamiento que les había mencionado desde el inicio también, conjuntamente de uno, ¿para qué hago deporte? Y la segunda es la diferencia entre la práctica deportiva y el entrenamiento, que va a pautarse y va a diferenciarse por las condiciones de una planificación del entrenamiento. Más adelante lo retomaremos. Continúo con esto. Y entonces tenemos un componente psicológico, cognitivo. Psicológico y cognitivo van de la mano, porque la parte psicológica indudablemente va de las cuestiones psicoemocionales, las cuestiones referente a los estados físicos, mentales que estamos trabajando, y la parte cognitiva de cómo adquirimos el conocimiento. Por ejemplo, algo que siempre les planteo en los cursos. ¿Recuerdan cuando tú pudiste hacer por primera vez un bench press? Cuando tomaste una mancuerna e hiciste algunos movimientos como un curl de bíceps o, ¿por qué no?, ya en un entrenamiento funcional, un burpee. ¿Recuerdas cómo fue esto? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo fue el momento? ¿Recuerdas inclusive en qué espacio lo estabas haciendo? ¿Qué estado de ánimo tenías? ¿Recuerdas? ¿Influyó directamente o no? Por lo tanto, desde la pedagogía clasifica como un proceso complejo o especial. Dentro de esa complejidad es donde te menciono. No es lo mismo practicar una actividad física, imitar, por decir un modo, a una parte de una instrucción que se puede dar por teleconferencia, por videoconferencia o por un video, que puedes estar imitando algunos movimientos. Sin embargo, ¿cuál es el fundamento científico? ¿Cuál es el fundamento psicopedagógico? El cual va a respaldar el objetivo inicial, los componentes del entrenamiento como la carga, volumen, intensidad, todo lo que confiere a las pausas de entrenamiento. ¿Sí me explico? Y de ahí vienen justamente los principios del entrenamiento. Autores como Bomba, Verkhoshansky, Platonov, Matillev, ¿recuerdan? Y que hoy en día Fernández Chicharro está dando un componente y una mezcla que nos está ayudando a entender la fisiología y la praxis, o sea, la expresión plena de ese entrenamiento. Y si te fijas, pues posterior a esto tenemos siendo necesario entonces un tratamiento de sus particularidades. Asimismo, a través de una pedagogía que en correspondencia con las exigencias que se le plantean al mencionado proceso se lleven adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás generando un planteamiento en donde quieres hacer alguna actividad física, ¿cuáles van a ser los medios en los cuales tú vas a desempeñar? Si observas esta diapositiva, podemos observar, sí, inclusive ya una realidad virtual. Y tenemos en la imagen de lado una chica que está en una caminadora con unos lentes de realidad aumentada. Y entonces, una pregunta sería, ¿hoy en día has visto entrenar a personas así? Sí, claro.
Y es algo de lo que te mencionaba acerca del plan motor, de cómo tu mente, cómo tu cerebro y algunos componentes de neuroanatomía gruesa, como el cerebelo, el hipocampo, están construyendo un esquema mental en tu mente o en tu momento cognitivo, en ese momento, en ese tempo cognitivo, están generándose para poder desarrollar un movimiento, ya sea correr o esto, por ejemplo, lo vemos mucho en entrenamiento, por ejemplo, en golf, en tenis. Hoy en día algunos clubes utilizan este tipo de entrenamiento para optimizar las condiciones del entrenamiento. Pero a lo que voy, esto es algo adaptado, algo con una especificidad, como uno de los principios del entrenamiento deportivo, la especificidad. Y la transición, la unilateralidad, la transición, la compensación, supercompensación y los procesos de reposo. ¿Te están haciendo sentido? ¿Te recuerdas los principios del entrenamiento deportivo? Acuñando a la parte de la planificación y priorización del entrenamiento. ¿Recuerdas bien entonces? Aquí empiezas a darte tú las respuestas. ¿Es lo mismo entrenar en casa, en un espacio adaptado o en un gimnasio? Indudablemente, la vertiente nos está llevando a que es mejor, indudablemente, el entrenamiento deportivo en un gimnasio, en un espacio planificado, adaptado a las condiciones específicas. Solo por eso ahí llevamos una gran ventaja. No dudo que en casa podamos tener un buen desempeño, pero hablemos un poco de entonces de qué pasa acerca del desarrollo, acerca del por qué es necesario y el por qué hoy en día se extraña tanto un gimnasio. A ver, ¿a poco no estás extrañando tu gimnasio? ¿A poco no estás extrañando tu club deportivo? ¿A poco no estás extrañando, el box donde haces entrenamiento funcional? ¿Recuerdas todo eso? Platícame qué sensación te está generando el extrañar esa condición. Y vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué condiciones te van a llevar cuando vuelvas a pisar de nuevo ese gimnasio? Cuando vuelvas a pisar de nuevo, o si ya lo estás haciendo, ¿qué condición emocional afectiva te está llevando a poder tener ese planteamiento de el simple hecho de estar presente? Uno, socializar. Vas a ver a esas personas con las que entrenabas. Vas a ver a la persona que guiaba tu entrenamiento, ese profesional del entrenamiento deportivo. ¿Y por qué no? Vas a explayar un espacio donde lo consideras como tuyo para que te permita desarrollarte dentro de las mejores condiciones, porque por eso es adaptado, porque por eso tiene unas características de individualización y adaptado para el objetivo que estamos planeando. Vamos a darle lectura a esta diapositiva rápidamente. Por eso, la estudiada evolución de la especie humana forman que el cuerpo humano, el hombre, tuvo que ir adaptándose, por ejemplo, al correr de la historia. ¿Por qué se menciona esto? ¿Recuerdas la historia del por qué o de dónde viene la palabra gimnos, gimnasio? Bueno, si nos vamos al origen de la palabra gimnos, significa exhibición del cuerpo. Y esto desde los tiempos helénicos, desde los tiempos romanos, los gimnasios eran lugares donde estaban generalmente algunos baños turcos que desde entonces ya se manejaba por el intercambio cultural, algunos baños de vapor, algunos corrientes de algunos ríos se aprovechaban para poder asear el cuerpo, para poder dar culto al cuerpo. Por eso el gymnus, gymnasticus, era la exhibición del cuerpo. Y en este momento de la historia, los cuerpos helénicos, los cuerpos romanos, indudablemente eran cuerpos fuertes que el propósito de su desarrollo, el propósito de su ennagrecimiento, era principalmente porque eran pueblos guerreros, eran pueblos que defendían, eran pueblos que conquistaban. De ahí que deviene la palabra gimnasio. Desde ahí se empezaron a hacer adaptaciones en donde el cuerpo podía tener un desarrollo per se y tener un emmagrecimiento, un engrandecimiento, etc. Vamos contextualizando. Regálanos ahí en los comentarios, ahí cómo te está pareciendo. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, pues te invito a que interactuemos para que yo pueda darte respuestas y si no las tenemos, vamos a plantearlas juntos y desarrollar estos axiomas que estamos planteando en el día de hoy, que hoy esta pandemia nos está modificando las condiciones del entrenamiento. Continuamos. El cuerpo humano se adapta a lo que su vida social y cultural demanda, pero en largos ciclos y en forma natural. Son muy pocos o muy pocas las familias que hoy en día y que hoy está creciendo y aplaudimos eso, que el gimnasio está siendo una parte ya de nuestra vida. El club deportivo, el ir a nadar, el ir a hacer gimnasio, el hacer pesas, aeróbicos, etcétera, ya está siendo parte de nuestra cultura, afortunadamente. Sin embargo, en unas décadas anteriores esto no era posible. La única forma de tener actividad física, los que son contemporáneos a tu servidor, ¿recuerdan? Y hoy en día las clases de educación física, ¿las recuerdan? Era quizá donde es la única forma donde ocupabas tus tenis, tu short blanco o tu uniforme blanco. Digo, dependiendo de la escuela.
Pero esto tenía un propósito indudablemente lúdico, indudablemente un esquema de participación social y también como una obligación, pero era el único espacio para poder desarrollar una actividad física. Quizá no tan planeada, quizá no tan desarrollada, pero sí con un objetivo, quizá una calificación y el propósito de desarrollar. Haremos una pequeña pauta para no extenderme mucho. El hecho de implicar o implicitar la actividad física por medio de una materia que se llamase educación física en la currícula de las escuelas parte desde los 1970s, 1960, donde el presidente Ávila Camacho, de tradición castrense o de tradición militar, tenía un propósito en el cual continuar inclusive desde las raíces porfirianas, recuerden, en donde tenía una actividad de tipo marcial. ¿Cómo era esto? Las condiciones de la educación física en aquella era donde todos los educandos, todos los estudiantes recuerdan esas famosas marchas, esas famosas tablas rítmicas, eran movimientos calisténicos un tanto cuadrados. No perseguían un volumen, no perseguían desarrollar quizá una agilidad per se, era simplemente mantenerse con un antecedente de actividades rítmicas con el propósito de obedecer instrucciones y tener una cierta disciplina. Hoy en día todo esto ha cambiado afortunadamente. A raíz de las currículas de 80s, 90s, cambia la currícula deportiva y esto va a modificar el hecho de que tú en día, algunos de los que estén estudiando licenciatura en acondicionamiento físico, en recreación, en ciencias del deporte, etcétera, todas estas carreras afines tienen un propósito de la currícula. ¿Has leído tu currícula, por ejemplo, académica? Bueno, pues ahí verás una justificante del por qué hoy las necesidades de la sociedad modifican en función de la evolución de la tecnología, de las condiciones sociales, y es por ello que tú te estás formando como profesional y las condiciones que antes no había una planificación del entrenamiento, sino simplemente diseñar una clase, hoy en día sí tienen un propósito el diseñar capacidades condicionales, capacidades coordinativas como la coordinación, la flexoelasticidad, etcétera. ¿Ya te hace sentido el por qué entonces entrenar en un sitio adaptado versus quizá en la casa no tendrá los mismos resultados? Indudablemente que no. Sí vas a tener un beneficio, un mantenimiento de la actividad cardiovascular, pero no vas a obtener los resultados de una máquina adaptada, de un bench press, de una prensa, de una jaula, que van a estar modificados con funciones con fundamentos muy específicos, fundamentos biomecánicos, kinesiológicos, en el cual vas a poder desplazar una barra por medio de un sistema de poleas de primero o de segundo grado o tener un movimiento adaptado kinesiológicamente con base al estudio antropomórfico de tu cuerpo, y entonces ello sí tendrá un beneficio de optimizar y potencializar el entrenamiento, a menoscabo de que en tu casa tengas el espacio per se para desarrollar y poner un gimnasio. Ojo, gimnasio, ya te dije, que implica tener un espacio por lo menos de 60 metros cuadrados. Veamos la diferencia entonces. Y entonces por eso te muestro esta imagen, en donde tenemos un gimnasio adaptado, en donde las condiciones de las herramientas o de los aparatos están diseñadas precisamente para potencializar, optimizar y sobre todo algo muy importante, evitar lesiones. Indudablemente las marcas reconocidas, sin hacer comerciales, se han estudiado los tipos de poleas para darle una ventaja mecánica a ese cuerpo, para poder desarrollar más y potencializar fuerza, resistencia, fuerza, potencia, fuerza explosiva, y que nos dé un cierto grado de hipertrofia que probablemente con una sentadilla no vas a lograr, que probablemente con desplantes, con ligas, mancuernas no vas a desarrollar. Y que sí, en un gimnasio con la ayuda y la asesoría profesional, indudablemente esta imagen que te estoy mostrando no sería posible. Otro planteamiento que estoy generando. ¿Será lo mismo o es lo mismo o te has dado cuenta que el entrenamiento deportivo no es lo mismo cuando es autodidacta, cuando es por medio de videos en YouTube, de tutoriales, de páginas, o aunque te digan no pierdas la sonrisa, sonríe, esa es la actitud? No, ¿verdad? No es lo mismo. Vas a tener que generar un proceso científico en el cual desde una evaluación, un seguimiento, planificación, te va a brindar las herramientas de potencializar tu entrenamiento. Y entonces, dentro de ese marco contextual, quisiera leerte esto. No son muchas diapositivas de texto, simplemente son algunas imágenes y lo que te estoy compartiendo en este seminario. En la actualidad, el deporte de alto rendimiento plantea un escenario que requiere de una manera muy especial la adaptación constante de los deportistas a sus posibilidades de la práctica.
Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el gesto deportivo o performance deportivo? ¿Te suena el concepto? El performance o el gesto deportivo alude a que si quiero ser triatlonista, corredor de fondo, velocista, generar un culturismo, un fisicoculturismo natural, un culturismo convencional o en su defecto también, ¿por qué no? Un triatleta. ¿Me explico? Por ende, tendrás una necesidad específica de aparatos, de campos de práctica, de espacios adaptados específicos para ese entrenamiento. Un gimnasio adaptado para un triatleta, un gimnasio adaptado para nadadores, etc. Y entonces, los calendarios de competencia que planteas las federaciones, esto es algo muy importante. Cuando ya estamos hablando de un entrenamiento deportivo de alto rendimiento, o los atletas de alto rendimiento, se basan en los calendarios deportivos que indudablemente lo más convencional son los deportes olímpicos, que van cada ciclo olímpico, cada 4 años. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en este año? ¿Qué pasó? Las Olimpiadas se suspendieron, se tuvieron que modificar. Imagínate entonces qué sucedió con todos aquellos atletas que tuvieron que modificar esa planificación para que en los meses que eran los Juegos Olímpicos, en el Oriente, tuvieron que modificarse. Y aquí otro de los planteamientos es, muchos de esos atletas ya no podrán participar dentro de 4 años porque su genética, su biodisponibilidad, su antropometría va a cambiar dentro de 4 años. A menoscabo de que sean atletas muy jóvenes y hubiesen sido sus primeros Juegos Olímpicos. Pero, por ejemplo, muchos atletas, y hablo muchos también del Comité Olímpico Mexicano, dentro de sus diferentes disciplinas, ya no van a poder participar, o si llegasen a participar dentro de 4 años o cuando se modifique el calendario olímpico, ¿qué va a suceder? Ya no van a tener las mismas capacidades condicionales. ¿Recuerdas cuáles son? Capacidades condicionales y coordinativas: fuerza, velocidad, resistencia, flexoelasticidad. Y las coordinativas: cadencia, alternancia, ritmicidad. ¿Sí me explico? Y me faltan más, pero que vayamos concatenando. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Te invito a que en los comentarios, por favor, me vayas indicando si tienes alguna inquietud y con todo gusto vayamos desarrollándola, ¿de acuerdo? Continuamos. Entonces, a veces, como les contaba, de las federaciones, son la mayoría de las veces regidos por estos intereses ligados en relación a una oferta-demanda del mercado de intereses que mueven con una lógica poco sensible a las necesidades de los cuerpos de un deportista a practicar el deporte dentro del marco profesional estipulado. Retomo lo mismo. En ocasiones, lamentablemente, las competiciones son en función de cuándo se pueden desarrollar algunos eventos deportivos de gran escala, pero también es en función, pues, ¿por qué no?, a los de patrocinadores, a los espacios, o a final de cuentas, ¿quién ganó la sede? Esto pasa mucho en el fútbol, por ejemplo, en el tenis, en donde las sedes son un tanto más, no tanto por un calendario, sino también por un calendario económico. Pero bueno, son estas vertientes que necesitamos ir observando que nos permita saber hacia dónde vamos. Y entonces, imagínate un atleta olímpico con este equipo que tenga en casa. Es rudimentario, ¿estás de acuerdo? No va a generar las mismas condiciones. Pero si vamos hablando entonces que estamos desarrollando una era en donde el deporte nos va a brindar un alto rendimiento que ha convertido en un producto de la industria cultural. Aquí puse este texto por lo siguiente. Hoy en día, hasta el año pasado todavía, estaban muy en boga las carreras de 5, 10, 20 kilómetros, ¿recuerdas? Y entonces todos nos convertimos en corredores de 5, 10, 15, 20 kilómetros de fin de semana. Sin embargo, bajaban aplicaciones, en su smartwatch tenían aplicaciones de cómo correr, etcétera, pero ahí faltaba algo, la individualización y la asesoría. Y entonces tenemos un atleta de alto rendimiento. Te hago la pregunta, ¿es lo mismo un atleta de alto rendimiento a un deportista o un practicante de forma amateur? ¿En dónde catalogarías a toda esta población? ¿Y dónde tenemos esa área de oportunidad donde tú puedes ofrecer esos servicios, en donde puedes brindar ese desarrollo profesional y, por qué no, un beneficio económico de la asesoría de los mismos? ¿Y qué vas a generar? Evitar lesiones, potencializar sus aptitudes deportivas. Asimismo, vas a tener un buen nicho de la profesionalización del deporte y un buen impacto. Y entonces, justamente tenemos un desarrollo en donde vamos a ver este tipo de condiciones, en donde todos van a tener esa forma de poder desarrollarnos y poder brindar un esquema donde el deportista o practicante amateur, sería lo más pertinente mencionarlo ahí o nominarlo,
Porque de repente dicen, ay, sí, ya mi mijito ya es un deportista porque se va todos los días o todos los fines de semana al fútbol llanero, al tochito de fin de semana. ¿Realmente son atletas? Y sobre todo que se siente un esquema de alto rendimiento. Y esto las marcas comerciales nos han vendido esa idea de a lo mejor de tener ya un outfit en donde ya tenemos de marcas específicas, con un logo específico, ya soy un atleta de alto rendimiento. Ahí está un cuestionante y sobre todo algo muy importante, un área de oportunidad que nosotros podemos trabajar. ¿Qué pasa en el contexto actual? Las normas de higiene, las normas de convivencia social. ¿Y te acuerdas que te comenté al inicio que el deporte tiene un objetivo lúdico? Lúdico juego, lúdico intercambio. ¿Para qué jugamos en la infancia? Ya te había comentado, para tener un intercambio cultural, para tener un intercambio que nos permita tener condiciones de empezar a socializar, de conocer. ¿Me explico? Y entonces hoy en día el entrenamiento tiende a generar limitación de los espacios de interacción. Limitantes en donde hoy en día no tenemos el recuerdo de poder saber hacia dónde vamos a trabajar. Recuerda, la planificación del entrenamiento. Tenemos el control en casa. Por mucho que hayamos adaptado un espacio de todas estas condicionantes de los componentes del entrenamiento, y te dicen, bueno, ¿dónde quieres esto? ¿Ubicas esta imagen? Es Paul Villafuerte, ¿recuerdas? El de las barras de esta parte de la ciudad. Entonces, sí, indudablemente tendría un espacio de esparcimiento lúdico, de integración. Eso lo ha dicho. No necesariamente una integración de deportistas de alto rendimiento. Para tener deportistas de alto rendimiento, yo le preguntaría, por ejemplo, y sin menospreciar su objetivo, que es plausible, ¿tenemos estos desempeños de los componentes? Puedes identificar los componentes de la carga, el diseño, la planificación y todo esto, de todos los componentes del entrenamiento. Y para ello es importante el proceso de cientificación de lo que estamos haciendo. Es por ello que nosotros nos dedicamos a estudiar y transmitirte a través de las clases, docencias, seminarios, etcétera, de poder transmitirte de que la condición física, técnica, táctica y teórica, así mismo como psicológica y fisiológica, son necesarias para poderte brindar este esquema. Y entonces, fíjate, con esta me gustaría empezar a cerrar el tema, en donde los componentes psicopedagógicos elaborados por tu servidor, en donde tenemos la parte cognitiva, donde llamamos algo que se denominan funciones ejecutivas. ¿Cómo planeas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo estás anticipando algún movimiento? Sigo. La parte psicomotriz, ya te lo había explicado. ¿Cómo reaccionan tus músculos ante los estímulos? Y todo de cómo vamos a integrar un esquema motriz. Una interacción intrapersonal, ya te lo había mencionado. ¿Cómo vamos a mencionar? ¿Cómo construyo yo? ¿Por qué quiero? ¿Cuál es el objetivo volitivo de la parte? O sea, ¿qué me motiva a ir al gimnasio? ¿Qué me motiva? ¿Es salud? ¿Es necesidad? Hoy en día, la parte del confinamiento me lleva a generar actividad física porque necesito contacto social. Es un planteamiento importante. Y bueno, la construcción del yo también es importante, del autoconcepto. ¿Cómo me ven si voy a hacer deporte? ¿Cómo me veo yo a través de un autoconcepto? Y sobre todo, entender una parte específica del costo-beneficio. Que hoy en día, saber si realmente estoy generando un proceso de generar un beneficio a mi salud, de tener una mejor, potencializar mis capacidades condicionales y coordinativas, o simplemente por ir al CrossFit me lesioné las rodillas, la espalda, etcétera. O a esas damitas que a veces están en el hogar y fueron al Zumba y lo único que lograron fastidiar fueron las rodillas, etcétera. Logro y recompensa. Es importante el planear este esquema y tener un esquema también de plan de vida y carrera. ¿Qué deporte? ¿Qué práctica deportiva, ya sea en forma amateur o de forma recreativa, estoy generando en función de mi vida y carrera? Entonces, todo eso te va a dar las respuestas de dónde va a ser mejor practicar. Ahorita, por el confinamiento, indudablemente tenemos que tener un espacio adaptado para poder tener un esquema básico de poder tener una interacción con el deporte. Una interacción que me permita tener un mantenimiento de mi salud cardiovascular, de tener una cierta densidad, pero no va a ser lo mismo, indudablemente, la práctica deportiva un tanto autodidacta, sin ayuda de un profesional, que siempre la vamos a requerir. Pregúntaselo a todos los atletas que han tenido ahorita competencias de culturismo. ¿Fue necesario el entrenador? Indudablemente la respuesta será que sí. Y bueno, haría algunos matices que tendríamos que generar alguna situación en donde, ¿cuáles serían las diferencias para ti de poder decir dónde obtengo mejores resultados? Podríamos compartir esta pequeña tablita en donde decimos qué factor: tiempo, resultados, economía, motivación, asesoramiento personal, y entonces poner en una lista enmarcado gimnasio o en la casa. ¿Dónde tendríamos ese concepto? Y bueno, con esta diapositiva me despido y las conclusiones serían: el entrenamiento del gimnasio
nos garantiza una compañía y una planificación deportiva. Indudablemente sí. Además de que ya que contaremos siempre con la guía y supervisión de un monitor, así como también otras personas que nos van a rodear. Bueno, saquemos las conclusiones entonces. El entrenamiento deportivo, indudablemente para ser optimizado y prevenir lesiones y tener resultados adecuados y óptimos, será en un gimnasio. Probablemente en un espacio adaptado tendrás menor porcentaje de logro y en la casa, a menos de que tengas esos 60 metros, indudablemente. Te agradezco tu tiempo y entonces con esto cerramos estas conclusiones de un tema bastante modificado. Y ten en cuenta también que hay que sanitizarnos, que hay que prevenirnos y sobre todo que hoy en día vamos a tener que respetar mucho las reglas de sanitización y de convivencia de los espacios. Pero no dejes de consultar a tu profesional de entrenamiento deportivo. Bueno, pues te agradezco en nombre de DEN esta plática, agradezco que hayamos tomado estos términos y simplemente lo más que puedas aplicarlos a tu praxis deportiva, o sea, a tu entrenamiento deportivo. Entrenamiento, no a la práctica deportiva. Preferimos entrenar, planificación y planificación del entrenamiento y una periodización que un entrenamiento que no tiene planificación, se llama práctica deportiva. Muchas gracias, quedo a tus órdenes, estamos en las redes sociales, ahí en la Escuela de Entrenadores Deportivas, en EDEN, en Instagram, y que sea un éxito tu entrenamiento y que sigas disfrutando este seminario. Mucho éxito y muchas gracias por todo.